Bueno, este es el grupo conformado por José David Perdomo Gómez, Nicolás Herrera, David Rentería y Samuel Avisambra, y vamos a hablar de cómo el conflicto o la guerra entre Palestina e Israel es una representación de las ideas que nos da Huntington sobre el choque de civilizaciones o de culturas. La tesis a defender durante este video va a ser que el conflicto de Palestina es una prueba actual del choque de civilizaciones de Huntington. Esto se debe a que existe una diferencia fundamental entre lo que es la percepción de derecho de ocupación de tierras de lo que hoy es Israel, apoyado por esa cultura occidental de Estados Unidos, y Palestina, apoyado por la cultura islam. Ok, entonces, como dos objetivos principales tenemos relacionar la teoría de Samuel P. Huntington con conflictos geopolíticos tales como el israelí, pues palestino. Y el segundo sería demostrar que el conflicto israelí-palestino parte de la cultura e involucra a las potencias orientales en la formación de la historia. Las potencias orientales por parte de que, digamos, todos los países y las potencias están empedernidas en ganar territorio en esta guerra, pues para conseguir crudo o petróleo que en este momento es de las cosas más pesadas en el mercado capitalista. Entonces, como concepto tomado directamente de Oxford Languages, dicen que la geopolítica se define como el estudio de la vida e historia de los pueblos en relación con el territorio geográfico que ocupan y los factores económicos y raciales que los caracterizan. Bueno, pues esto lo podemos ver literalmente en la geopolítica. Se trata de la relación que tienen los pueblos con respecto a sus territorios, recursos, razas y cultura. El cómo el posicionamiento de un país en el mundo afecta su relación con otros y también, digamos, aspectos como su cultura y su etnia. La geopolítica obviamente nos sirve si entendemos cómo el territorio de un país influye en su relación con otros, pues obviamente vamos a entender cómo pues se relaciona con diferentes, con sus congéneres. Bueno, ahora vamos a analizar la definición de la geopolítica como ciencia con el choque de las civilizaciones que existen entre Israel y Palestina. Entonces, como primer punto, quiero hablar acerca de la decisión y la postura de los actores políticos. Puesto que es un choque de culturas, entonces esta guerra pues se da más en la parte cultural. Eh, de esto se puede evidenciar pues en la parte de la religión, en cómo tanto Palestina como Israel tienen posturas distintas acerca de, de cómo pueden ocupar un territorio. Entonces su religión, por ejemplo, en la parte de Israel, lo toman como su precepto, su argumento para poder ocupar esas tierras. Mientras que por el otro lado, Palestina habla acerca de la historia, acerca de cómo ellos deberían ubicar en esas tierras, puesto que descienden de los suníes y ya están ahí desde hace mucho tiempo. Entonces ahí van a chocar tanto la religión como la historia en la justificación de las acciones de cada parte. De hecho, las mismas partes de los judíos, que pues en esa parte del sionismo, inclusive daban pie hacia conflictos bélicos, que también lo menciona Huntington, que pues aumenta la violencia y la prolongación de los conflictos. Eh, ya también hay partes de los musulmanes suníes también se han armado, y esto pues también lo justifica por la parte de la lucha religiosa, lucha histórica por ese territorio. No solo eso, sino que también las superpotencias que se alían en cada parte, que sería pues la parte occidental con Israel y la parte oriental con Palestina, pues coinciden en la parte de la cultura y los objetivos en común que tienen, y de esta forma pues se va ampliando la complejidad del conflicto, puesto que dice Huntington que las interacciones entre los pueblos de civilizaciones distintas amplían la conciencia propia de la civilización. Y entonces eso refuerza lo que serían las diferencias que tienen los distintos pueblos, que pues se supone que ya están superadas y que se remontan a tiempos muy antiguos. Por tanto, los líderes de las grandes naciones pasan a depender más como de la conciencia de cultura y de religión, de su carácter autoconsciente, de cómo ellos se miran a sí mismos y se comparan con las otras civilizaciones, que serían en este caso pues los israelíes y los palestinos,
y pues la diferencia la diferenciación entre las percepciones de ambos. Pase, por favor. Ahora la relación geopolítica con el choque de civilizaciones de Israel y Palestina. Bueno, antes que nada, una pequeña explicación sobre lo que es el choque de civilizaciones, que es este fenómeno que nos explica Huntington, que se van a basar todos los conflictos en el futuro de la humanidad y que, bueno, ya vamos a evidenciar en el presente con este ejemplo, donde él nos decía que ya los conflictos no iban a ser de naciones-estado, sino que los conflictos iban a basar en civilizaciones que son choques culturales. Entonces, una civilización puede ser entendida como un grupo de personas o un grupo en general que tiene los mismos límites ideológicos o culturales y que se vienen desarrollando desde hace cientos o si no miles de años. Y bueno, en este caso nuestros dos actores son Israel y Palestina, que como ya había expuesto mi compañero, en este momento están peleando por un conflicto no solo territorial, sino más allá ideológico o de religión, que deviene es de su cultura. Entonces, primero, podemos evidenciar el apoyo de las potencias de Occidente y las nuevas creadoras de historia de Oriente. Estados Unidos, desde el inicio del conflicto, más o menos después de la Segunda Guerra Mundial, ha mostrado su apoyo a Israel, desde la creación del Estado sionista, presentando una influencia de Occidente en este conflicto. Rusia, China y la Liga Árabe empezaron a apoyar a Palestina en el momento en el que Estados Unidos demostró su apoyo por Israel, por diversos factores a potencias orientales, además de Palestina, con occidentales. La forma de ver los territorios, la presencia de enemigos políticos y el interés sobre las relaciones en tierra árabe hacen del conflicto un enfrentamiento del nivel global. Creo que eso es algo que también hemos evidenciado todos los días, de cómo las noticias, bueno, se ve que Estados Unidos además está llevando un conflicto con Irán y con Irak, seguramente por el petróleo o bueno, por la cantidad de crudo que hay en esta tierra. Bueno, que esto ha hecho un conflicto a nivel mundial, pues todas las potencias o bueno, todos los actores internacionales han tomado posición en este conflicto. Bueno, ahora vamos para la parte de la conclusión. Como podemos ver, es un conflicto de culturas, ya que lleva un tinte arraigado en cuanto a que la historia de ambos pueblos está en contraparte, la religión de ambos pueblos está en contraparte, y entonces cada pueblo pues va a ver sus diferencias, su autodeterminación en cómo puede ver la tierra, cómo puede ver ese derecho a poseer una tierra. Tienen la conciencia propia, la diferencia entre los israelíes y los palestinos, pues entonces a medida que crece el conflicto, pues más beligerantes se van uniendo a la causa y eso hace que ellos mismos vayan ampliando la conciencia propia y reforzando las diferencias y animosidades que se dan entre estos dos pueblos.